Bueno, hoy quería que estudiemos, que analicemos los 8 primeros versículos de la segunda epístola de Pedro, del capítulo 1, pero no vamos a llegar. Vamos a analizar del versículo 1, capítulo 1 de segunda de Pedro, del versículo 1 al 4. Y bueno, y el resto se los dejo para que lo continúen leyendo ustedes y analizándolo a la luz de lo que estemos conversando y estemos analizando hoy. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Padre Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Suelo decirle a los hermanos que siempre hay que analizar la palabra de Dios, no en forma aislada, sino dentro de un contexto. Hay un contexto literal o literario, hay un contexto geográfico, hay un contexto histórico. Para comprender verdaderamente el significado del mensaje de Dios a través de su palabra, es necesario que siempre hagamos el análisis en ese contexto para ver cuál es la enseñanza que viene hacia nuestros días. Y Pedro, en esta epístola, inicia o comienza la epístola con algo que es habitual en esa época, típico de la época, comenzar presentándose. Entonces, por eso dice Simón Pedro. Simón es una palabra que tenía su origen judío y Pedro su origen griego, que significa piedra. Entonces, lo primero que hace en la epístola Pedro es presentarse, diciendo, el que escribe, yo soy Simón Pedro. Y luego comienza diciendo siervo, o sea, se presenta él con su nombre, pero a su vez se presenta con sus características, su oficio, su actividad, profesión o como querramos llamarle. Y le dice, siervo y apóstol de Jesucristo. Y aquí me gustaría detenerme en lo que significaba la palabra siervo en el contexto en el cual Pedro lo dijo. Porque nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que significa servir a Dios. Al decir siervo, podemos asimilarlo o lo asimilamos a esta época, a los tiempos, a las costumbres que vivimos. Algo así como un empleo ad honorem, como una relación de dependencia así muy livianita ante Dios. Pero no es en ese sentido que Pedro impone la condición de siervo. Cuando la Biblia habla de siervo, está refiriéndose a alguien que reviste ciertas características o ciertas circunstancias, como humildad, a alguien que tiene gratitud, sumisión, deber y obediencia.
Y el concepto empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Si yo considero que la condición de siervo es como un empleo o algo así, y bueno, tengo derecho a ciertas cosas, a ciertas vacaciones, ausencias, y hago valer mis derechos. Pero no es ese el sentido en el cual Dios considera la palabra siervo. La palabra siervo en aquella época significaba una humillación, porque siervos eran los esclavos. En ese momento estaba en plena vigencia la esclavitud. Y los esclavos tenían una responsabilidad que cumplir con sus amos. Eran sujetos a servidumbre, lo cual significaba que le debían obediencia al amo en todo, sin importar el costo. Cuando Pedro hace mención a la palabra siervo, se está refiriendo a aquel que es propiedad del amo. ¿Cómo era lo que existía y lo que se vivía en aquellas épocas? O sea, era una humillación social y nadie se consideraba siervo. Porque era como considerarse esclavo. Y Pedro dice, siervo de Jesucristo. ¿Y por qué? Y porque dependía de su amo. Y su amo era Jesucristo. En esa época, en esos tiempos de esclavitud, el amo era el dueño de la vida del siervo. Le daba vida o le daba muerte cuando quería. Y la única ley que había era la orden que le daba el amo. No había otra ley. Era esclavo y tenía que cumplirla. En ese contexto, en donde había que cumplir sin ningún tipo de protesta, porque en estos tiempos primero analizamos a ver si estoy de acuerdo. Yo voy a ver si cumplo con lo que Dios me manda, voy a ver si tengo tiempo, si puedo, si estoy de acuerdo. Porque si no estoy de acuerdo, no. Y eso no es obediencia. Porque si yo obedezco cuando solamente estoy de acuerdo, eso no es obediencia. Obediencia es obedecer cuando estoy de acuerdo y en desacuerdo. Como eran los esclavos. No les gustaba la vida que llevaban. Pero tenían que cumplirla y obedecer, si no eran muertos. El lazo entre el amo y el esclavo era muy duro, muy rudo y muy cruel. La diferencia que tenemos nosotros con nuestro amo, con nuestro rey, Señor, que es amor, que es comprensible, que nos comprende, nos perdona, tiene misericordia, nos enseña, nos guía. Pero el concepto de Señor es el concepto que establece la Biblia. Es amo nuestro, es amo de nuestras vidas. El esclavo era una herramienta ante su amo. Si el amo no la necesitaba, la tiraba o no servía más porque se enfermaba o lo mandaba a matar o lo vendía por bajo precio. Dios nos compró con su sangre y nos ama y nos va a ayudar en todo momento. La gran diferencia es el gran y amoroso amo y Señor
que nosotros tenemos. Pero el concepto es ese. El concepto en el cual Pedro habla de siervo es ese concepto. El siervo es el que está siempre a su disposición. El siervo de Dios debe estar siempre a disposición de Dios porque el Señor es su Señor. Por eso le decimos Señor. Si no, no le diríamos Señor. Pero si le decimos Señor y nosotros le respondemos a Él. Nosotros no tenemos derechos propios. Todos nuestros derechos están en las manos de Cristo. ¿Por qué vamos a poner en las manos del Señor solamente nuestras dificultades? Solamente nuestros problemas, solamente nuestras enfermedades, solamente nuestras tristezas. En eso somos muy selectivos nosotros respecto a la aceptación de Dios o de su señorío. Le aceptamos, pero en la medida que lleve nuestras cargas, pero queremos conservar nuestros derechos. Y no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la concepción o la idea de siervo es la del que cumple con todos los mandatos, con todos los designios, y el que cumple con su amo, con su Señor. Y Él lleva nuestras cargas, pero también Él es el que debe tener la propiedad de nuestros derechos, porque Él es nuestro Señor. Yo veo que este concepto de siervo de Dios ha sido, digamos, subestimado en las iglesias, o no sé si subestimado en todo el mundo. Yo lo veo por televisión, por YouTube. No sé si subestimado o no se le da la profundidad que tiene ese término. Nosotros somos siervos, pero queremos seguir ejerciendo nuestros derechos. No queremos ser dependientes de Dios. Y no es así. Somos dependientes de Él. Siempre estamos y debemos estar a su servicio porque es nuestro Señor. Somos nosotros los que le ponemos las condiciones de nuestro servicio a Dios. Sí, Señor, pero el martes y el sábado, nada más. Y si puedo. No, Señor, todos los días. ¿Tener alguna actividad? No. De tal hora a tal hora. Existe un concepto equivocado de la condición de siervo en todas las iglesias. Y por supuesto, dentro de todas, incluimos la Iglesia Divina Trinidad. Nosotros somos los que le ponemos las condiciones a Dios. No es así. No es así. A renglón seguido le dice Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Las dos condiciones tenía de siervo y apóstol. Y el apóstol muchas veces también es considerado como una jerarquía dentro
de la iglesia. Y el apóstol es el que ha sido llamado a dar testimonio, a proclamar la verdad, con todas las obligaciones que implica la responsabilidad de ser siervo y apóstol. No es cualquier cosa. Entonces, en la iglesia y en el mundo actualmente se toman las cosas de Dios como con cierta superficialidad, adaptándolo a la irresponsabilidad cada vez más presente en este mundo. Vamos al contexto. Vamos al contexto. Y el contexto es que el siervo, era esclavo, y el apóstol era el que transitaba, proclamaba, testificaba, recorría, caminaba kilómetros y kilómetros, fundando iglesias, llevando la palabra de Dios. Y cuando uno entra a analizar palabra por palabra del mensaje bíblico, se comienza a sentir chiquito. Y nos damos cuenta que no somos tan importantes como nos creemos, ni estamos tan bien ante Dios como nosotros pensamos, porque tenemos una idea medio light de lo que es el servicio a Dios. Entonces, es bueno que profundicemos en la palabra de Dios, porque nos enseña cosas que nosotros la teníamos como sabidas, como conocidas, pero eran mal sabidas y mal conocidas. Todo ahí superficialmente. Pero si uno entra a escarbar para el fondo, se da cuenta de la magnitud, yo me regocijo cuando me pongo a preparar las prédicas. Me regocijo porque voy ahondando, voy profundizando y nunca llego al final. Siempre hay más para profundizar y eso es precioso porque se descubren siempre nuevas cosas, nuevas enseñanzas, nuevos conceptos y que tiran por tierra los conceptos apolillados que tenemos nosotros y que los creemos como la gran idea. Y cuando entras a escarbar, a cumplir con la palabra de Dios, porque Dios no nos dice que leamos la Biblia. Dios nos dice que escudriñemos las Escrituras, que es mucho más que leer la Biblia. Y entras a escudriñar y te das cuenta, hermano, te das cuenta. ¡Ay, cuánto nos falta! Yo soy inconformista. Soy inconformista. Siempre pretendo seguir creciendo. No de estatura. Eso ya pasó. Pero espiritualmente. Y cuando uno sigue creciendo espiritualmente, se da cuenta cuánto nos queda para perfeccionarnos. Continúa el versículo diciendo, a los que habéis alcanzado, o sea, a los que hemos alcanzado. Ese mensaje de Pedro está dirigido a los que han alcanzado la salvación como regalo de Jesucristo. No tenemos mérito alguno. No debemos considerarnos importantes en nada y para nada. Porque todo lo que tenemos es porque Él
nos ha regalado de su vida, de su gracia, de su amor. Si somos lo que somos y si estamos en esta vida, es porque Él nos lo da como regalo. Entonces, a veces los seres humanos somos orgullosos, nos creemos importantes. Y bueno, en algunas cosas somos importantes en lo que sabemos y en lo que conocemos, pero no tenemos que tener más alta estima de lo que realmente somos. Y en lo que hace a la vida espiritual, si somos algo y si estamos en el camino del Señor, si tenemos esperanza en la vida eterna, es porque hubo alguien que se llama Jesucristo, que murió para mí, para vos, para todos, para que de esa manera nosotros tengamos el regalo de la salvación por exclusivo mérito de Jesús, no nuestro. O sea que no es una dignidad personal, por eso dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Todo lo que tenemos, hermano, es por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Es por su regalo, es por mérito. Así que no le pongamos tantas condiciones al Señor. No seamos mezquinos en darle y en ofrendarle nuestra vida a aquel que dio su vida para que nosotros tengamos vida. No es cuestión de decir, bueno, te doy un poquito. No me sirve, te dice el Señor. Yo quiero todo. Yo quiero todo. Porque Jesús no murió por un poquito de tu vida, murió por todo. Jesús no murió para salvarte por un ratito, sino para siempre. Te dio todo, te pide todo. Entonces, cuando uno entra a ver la vida cristiana unida o en una unión con Jesús, se da cuenta que la vida de religiosidad es una vida superficial, que la verdadera vida cristiana es la de tener una relación íntima con Jesús y conocerle de verdad. Alguien me preguntó los otros días, ¿qué sucede esos noviazgos en donde uno de los novios, o inclusive en algunos casos matrimonio, en donde uno va a una iglesia y otro va a otra? ¿Está bien eso? En realidad, le contesté, lo que pasa es que ninguno de los dos, o alguno de los dos, no está siguiendo a Cristo. Está siguiendo una religión. O los dos, o uno de los dos, no es de Cristo, es de una religión. Porque Cristo es uno solo. Y no depende del lugar o de la religión que profesas, sino depende de la unión y de la comunión que vos tengas con Él. Y eso lo podés encontrar en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, en tu andar por la vida. Porque cuando hay unión y comunión con Cristo, Él no está ausente nunca en tu vida. Lo sentís siempre
que está a tu lado. Y dice también el versículo que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús y Salvador tenemos una fe igualmente preciosa. Bueno, aquí, hermano, te das cuenta que nada es nuestro, todo es de Él. Porque la fe es un don de Dios, no es tuya. Es un regalo de Dios. Es un paquete en donde va incluida salvación, fe, gozo, paz. Todo va incluido en ese paquete. Es que me está faltando fe y quizás te esté faltando más Cristo en tu vida, porque la fe viene de Él. La fe no es nuestra, es un don de Dios. En los frutos del Espíritu dice en Gálatas que los frutos son amor, gozo, paz, fe. Es consecuencia de tener el Espíritu, de su fruto espiritual. Miren lo importante que es estar en unión y en comunión con Dios. Porque te viene a tu vida toda esa cantidad de bendiciones que te hacen una vida de gozo y de felicidad, que te trae a tu vida la presencia de Dios. Por eso acudí a Efesios 2, 8, 9 que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y de qué se gloría el ser humano? ¿Por qué tanta soberbia? Si el ser humano tuviera conciencia de su fragilidad, de su limitación, de su destino final, cuando no depende de Dios, no sería tan soberbio como lo vemos en muchos políticos, en muchos dirigentes, en el mundo entero, que se ponen en la posición de dueños de la vida, de los países. Pero hermanos, nosotros tenemos el don de Dios, que no lo tienen ellos. Tenemos ese paquete precioso de vida eterna. Ese paquete que incluye amor, paz, gozo, fe. Claro, como no lo podemos materializar, no lo valoramos. Pero deberíamos ser muy agradecidos a Dios y entregarle todo lo que esté a nuestro alcance para testificar su palabra y su verdad. Porque es mucho lo que nos dio, es mucho lo que nos regaló. Porque es hermoso tenerlo en nosotros. En nosotros. No todo habitante del mundo puede decir lo que podemos decir los que estamos en Cristo. El Señor está en nosotros. ¡Qué privilegio! ¿Y quién somos nosotros para que Él esté en nosotros? Es un regalo. Es una gracia de Dios. ¿Y vos qué haces cuando te regalan algo? Decís gracias. Esa debe ser, esa
debe ser nuestra actitud de vida. Y no tratar de cumplir para salir del paso, no tratar de tomar tan a la ligera las cosas de Dios. La fe que Dios nos da es el oxígeno para la vida espiritual. Pero no lo podemos autogenerar nosotros, viene de Dios. Es oxígeno espiritual que viene de Dios para alcanzar la justicia de Jesucristo. Significa que somos justos, que somos perdonados, que somos absueltos. Hemos sido absueltos, no condenados, hemos sido absueltos por la gracia de Dios. Y Dios preparó caminos de vida eterna para nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque hay alguien que dio su vida por mí y por cada uno de nosotros, que se llevó a quien se le imputó como culpable, se hizo culpable, se hizo pecador o pecado, no porque tuviera pecado, sino por nuestra causa, nos limpió, nos justificó, nos perdonó y nos dejó bien lavaditos ante el trono de Dios. Nos puso champú, nos pasó un jabón de lo mejor. Y si estamos limpios ante el trono de Dios, es porque Él nos limpió. Y ese es el regalo que viene del Padre a través del Hijo. Miren si no es para estar agradecido. Bueno, y pasamos al versículo 2. Todas estas enseñanzas la podemos o la hemos extraído y la podemos extraer del versículo 1 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Esto nos enseña a ver que cuando uno entra a profundizar, a escarbar en la palabra de Dios, las riquezas que tiene son inconmensurables. ¿Y cómo nos abre la cabeza y nos hace ver qué significa la vida cristiana? El versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea, gracia y paz, ya dijimos que es un regalo de Dios. Una gracia es un regalo de Dios, la paz. Tenemos un regalo que es la gracia y la paz, que junto con la fe, junto con el gozo, todo viene como regalo de Dios y dice, serán multiplicados. O sea, además de gracia, hay más gracia, gracia sobre gracia, regalo sobre regalo. Gozo, paz, amor, multiplicado, más gracia. A eso hace referencia Juan cuando dice en 1:16, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Dios nunca se conforma con lo que nos da. Nos quiere dar más y más y más. Multiplicar sus regalos, sus bendiciones, porque es una permanente gracia sobre gracia. Ese es el Dios que tenemos. No ese Dios
chiquito, limitadito, que es el que nosotros pensamos y consideramos de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas. Es infinitamente grande, poderoso, maravilloso y misericordioso. Y todo lo puede, nada lo detiene. Es Dios. ¿Y cómo viene todo eso? Toda esa gracia de la gracia. Y bueno, viene si yo soy un religioso profundo. Viene si yo voy al templo todos los días. Viene si yo leo la Biblia media hora por día. Viene, no. Viene, dice, a través o en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos llama a que le conozcamos, a que no seamos meros espectadores de la vida cristiana, sino activos participantes de la comunión con Dios, conociéndole cada vez más. Y no hay excusa, porque Él en la Biblia nos revela su pensamiento, y cuando nosotros entramos a profundizar en su pensamiento, llegamos a conocerlo cada vez más. Y llegamos a ver cuán grande es su amor, su regalo, su gracia, y cuán pequeños somos y cuánto necesitamos de Él. Gloria a Dios por aquel que llega a la convicción de que necesita de Dios. Solamente podemos bucear en el conocimiento de Dios cuando llegamos a la convicción de que necesitamos de Dios. Porque hay un conocimiento general. Ese conocimiento general viene por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te enseña y te da muchos conceptos y muchas ideas. Te enseña los 10 mandamientos, cómo nació Jesús, cómo murió Jesús. Eso no lo podés intuir, no viene por intuición. No podés apoyarte en la tradición como se apoyan, en la costumbre, como hacen muchos cristianos que se apoyan en los hábitos y la costumbre. No, hay aquí una verdad objetiva revelada por la Biblia. Pero además de ese conocimiento general de doctrina que todos necesitamos, hay un conocimiento específico, que es el conocimiento de la persona y de la obra del Señor, la persona y de la obra de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Entonces, el cristiano comienza su vida espiritual, inicia su vida espiritual con un conocimiento general y después debe anhelar conocer o llegar a tener ese conocimiento específico, conocer la persona de Jesucristo, conocer su obra, conocer sus pasos, conocer su palabra, conocer su verdad. Y eso es lo que tenemos como misión los que somos siervos de Dios. Perfeccionar a los santos, perfeccionarle para que le conozcan a Él. Pero mal podemos perfeccionar los que somos siervos de Dios a los demás si primero no nos perfeccionamos nosotros. La vida espiritual es una vida de perfeccionamiento permanente para estar cada vez más cerca de Jesús, nuestro Señor.
Y no se trata de conocer acerca de Cristo, qué hizo Cristo, qué dijo Cristo. Se trata de conocerlo a Cristo, de conocerlo a Él en una relación profunda de Él. Y el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, piedad quiere decir amor y devoción por Dios, nos han sido dadas porque sos lindo, porque sos inteligente, porque sos bueno. No, por su divino poder. Todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, y estamos donde estamos, y hoy estamos aquí, es porque por su divino poder nosotros tenemos la gracia, el regalo de estar en ese camino del reino. No estamos aquí por casualidad. Está en nosotros perfeccionar ese llamado. Pero todo vino como consecuencia de su divino poder. ¿Y cómo tenemos que perfeccionar ese llamado? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién te llamó? Aquel. ¿Quién es aquel? Aquí se está refiriendo a Jesucristo. Él es el que te llamó. Y Él es el que te ubicó en este camino. Ay, ¿para qué me habré metido? No, vos no te has metido nada. Él te llamó por su divino poder. Y no lo podés esquivar. Porque nadie puede esquivar el divino poder de Dios. O sea, hermanos, que tenemos todos los recursos para ser permanentemente bendecidos, para vivir en fe, para vivir victorioso, todos los recursos para mover al mundo con la fe en Jesucristo, para proclamar la verdad de Cristo. Tenemos todas las herramientas. Tenemos que utilizarlas y profundizarlas mediante el conocimiento de Jesucristo. Que eso es cristianismo, si no es una mera religión. Entonces, hay un llamado general que Dios te hizo. Pero para que ese llamado sea específico, tenés que conocer la mente de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos? Está loco. ¿Cómo va a decir eso? 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa mente que significa el Espíritu de Cristo en nosotros, que llega a nuestro intelecto y que llega a nuestros sentimientos y llega a nuestra voluntad, es el que debemos hacer crecer y perfeccionar y superar. Tenemos todas las herramientas. Nos falta esa actitud, salir de esa comodidad y tibieza en la que estamos inmersos, para que podamos proclamar siempre su gloria. Y terminamos
con el versículo 4 que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, que detrás de esas palabras y detrás de ese compromiso y detrás de esa actitud que debemos tener como creyentes, hay hermosas y grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas para nuestra vida. Todas las del Antiguo Testamento, como puede ser no solamente la vida espiritual, la resurrección, el Espíritu Santo, la gracia abundante, el gozo, la fortaleza, guía, ayuda, instrucción, paz, fe, sabiduría, cielo, recompensas eternas, etcétera, etcétera, etcétera. Promesas de Dios. Yo no me quiero perder ninguna, no sé usted. Y además te dice Beli, quiero que estés a mi lado. Quiero que seas socio mío. Que participemos como socios unidos. Porque dice, para ser participantes de la naturaleza divina. O sea, pertenecer a Dios es participar de la naturaleza de Dios. Y culmina diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Saben cómo se huye? Con la cruz. No la cruz que tengas colgada aquí, no una cruz que simbólicamente de madera vos abraces. La cruz que te dio nacimiento a una nueva criatura. La cruz que terminó con la vieja vida para que en ti haya un nuevo ser, una nueva criatura. Y solo eso lo hace posible la cruz. Si no tenés la cruz, vos vivís para vos. Y Dios quiere que nosotros vivamos para Cristo, que vivamos para Él. Porque esas son cosas que pertenecen a la vida. Entonces son dos conceptos distintos. Una cosa es la entrada en la vida y otra cosa es la entrada de la vida. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, hemos entrado en la vida. Ahora, cuando Cristo llega a nosotros y le permitimos esa entrada y ese crecimiento en nosotros, la vida viene a nosotros. Por ende, una cosa es decir Cristo en nosotros y otra cosa es decir nosotros en Cristo. Cristo ya está en nosotros, ya lo hemos recibido. Ahora falta que nosotros también estemos en Cristo. Y que vayamos creciendo y superando ese acercamiento en Cristo. Y después viene toda una vida que no lo vamos a desarrollar ahora, en la cual tenemos que añadir. El cristiano nunca se queda. Añadir a la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Eso lo puede leer desde los versículos 5 al 8. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio agregar paciencia, más piedad, más afecto fraternal, más amor. La vida espiritual no es sentarme cómodo a esperar en el Señor. La vida espiritual es buscar la unión con Él, el conocimiento de Él, la unidad de Él, e ir añadiendo para hacernos acreedores y bendecidos de las riquezas
provenientes de la gracia y de la gracia. Gracia sobre gracia, regalo de Dios, porque cuando está presente esa gracia, los frutos provienen justamente del conocimiento que nosotros tenemos de Jesús. Amén.